¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Una vez más, estamos aquí en su programa Un Instante Santo. En esta ocasión vamos a hablar del Manual para el Maestro. Ya en los capítulos anteriores terminamos el texto completamente y ahora vamos a uno de los anexos del curso que se llama, bueno, de hecho es de los principales, Manual del Maestro. Los anexos viene siendo psicoterapia y canto, ¿no? Entonces, de los tres libros que comparte el curso, uno es Manual del Maestro, el otro es el de lecciones, que ese se hace pues una diaria. Entonces, en esta ocasión, pues ya vamos a hablar acerca de Manual del Maestro, la misma dinámica, vamos a ir compartiendo lo que nosotros entendemos acerca del curso y obviamente, pues que también hemos experimentado, obviamente, no nada más lo que dice el curso, sino también lo que nosotros hemos trabajado, experimentado y a través del perdón sanado, ¿no? Así es, mi hermano. Muy buenos días. Muchas gracias a todos por seguirnos sintonizando en su instante santo. En efecto, pues empezamos con el manual del maestro, que para mí sí es un gran suplemento que aporta bastante, sobre todo como que le da propósito a nuestras vidas. A mí, bueno, en lo particular, cada que lo vuelvo a leer, me da como que me vuelve a realinear en lo que tengo que hacer, porque, pues bueno, este, pues ya lo vamos a ver. El manual nos dice constantemente que escuches el llamado prácticamente en diferentes formitas, ¿no? No lo dice, pero pues yo creo que el simple hecho de leer el manual del maestro es porque ya escuchaste el llamado, aunque no seas tan consciente de ello, ¿no? De dirigir tu vida o tu camino a Dios, prácticamente. Y pues bueno, el manual lo dice tal cual. El manual para el maestro, pues es que intenta decirte esto, pues que nos va a dar algunas herramientas para poder nosotros estar en la línea de un maestro de Dios, ¿no? Además de para reconocer si estás o no estás, ya cuando estás trabajando en esto. Y bueno, cuando ya estás ahí, ajá, y medio te calibras para ver cómo vas, cómo la llevas. Sí, pues sí. Así es, mi hermano. Pues cuando tú gustes, empezamos. Al ser preguntas cortas, pues vamos a ver según lo que nosotros veamos de a tres, ¿no? Probablemente dos o tres preguntas las leímos de corrido y luego ya las explicamos. Tomando en cuenta que incluso el manual no es tan abstracto como el texto. Sí, es un poco más, bueno, y ya si escucharon el texto con nosotros, pues va a ser todavía más sencillo el manual. Así Ujú, es. exactamente. Pues bueno, vamos a dar inicio, voy a hacer la oración. Mi Padre, bendice nuestras mentes y haz que descienda tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros para escuchar tu voz y asimismo escuchar tu voz para poderla compartir a cada uno de nuestros hermanos. Permítenos aceptar la expiación para cada uno de nosotros, para sí mismo, también otorgarla a mi hermano. Permíteme ver la unidad en mi hermano y en mí, para sí mismo hacer una relación santa y aceptar ese instante santo en donde tú estás, en donde te encuentras y poder recordar tu estado. Bendito seas, Padre, por tus hermanos, por estos hermanos que tengo, para compartir la palabra, para aprender y aceptar el regalo que tú me das a través de los milagros. Bendigo a cada uno de mis hermanos a través de Cristo y que recuerden que son uno contigo, que recuerden que son amor y que recordemos también que somos uno en Dios. Bendito seas, Padre, por tu infinito amor y tu infinita paciencia. Amén. Amén. Listo. Introducción. En el pensamiento del mundo, los papeles de maestro y estudiante están, de hecho, invertidos. Esta inversión es típica. Parece como si el maestro y el alumno estuvieran separados, y como si aquel le diera algo a éste en vez de a sí mismo. Es más, se considera que enseñar es una actividad especial, a la que uno dedica una parte relativamente pequeña de su tiempo. El curso subraya, por otra parte, que enseñar es aprender.
y por consiguiente que maestro y alumno son lo mismo. Subraya a sí mismo que enseñar es un proceso continuo, que ocurre en todo momento del día y que continúa igualmente en los pensamientos que se tienen durante las horas de sueño. Enseñar es demostrar. Existen solamente dos sistemas de pensamiento y tú demuestras constantemente tu creencia de que uno u otro es cierto. De tu demostración, otros aprenden al igual que tú. No es cuestión de si vas a enseñar o no, ya que en esto no hay elección posible. Podrá decirse que el propósito del curso es proporcionarte los medios para que elijas lo que quieres enseñar en base a lo que quieres aprender. No puedes darle nada a otro, ya que únicamente te das a ti mismo. Y esto se aprende enseñando. Enseñar no es otra cosa que convocar testigos para que den fe de lo que crees. Es un método de conversión que no se lleva a cabo solo con palabras. Toda situación tiene que ser para ti una oportunidad para enseñarles a otros lo que tú eres y lo que ellos son para ti. No tiene que ser más que eso, pero tampoco menos. Por lo tanto, el programa de estudios que estableces está determinado exclusivamente por lo que crees que eres y por la relación que crees que otros tienen contigo. En la enseñanza tradicional, es posible que estas cuestiones no tengan nada que ver con lo que crees estar enseñando. Sin embargo, es imposible no usar el contenido de cualquier situación en la que te encuentres en favor de lo que enseñas realmente. Y por ende, aprendes realmente. En relación con esto, el contenido verbal de lo que enseñas es irrelevante. Puede que coincida con ello, puede que no. La enseñanza que yace tras lo que dices es lo que te enseña. Enseñar no hace sino reforzar lo que crees acerca de ti. Su propósito fundamental es aplacar las dudas que albergamos acerca de nosotros mismos. Esto no quiere decir que el ser que estás tratando de proteger sea real, pero sí quiere decir que el ser que tú consideras real es al que le enseñas. Esto es inevitable, no hay forma de escapar de ello. ¿Cómo podría ser de otra manera? Todo lo que sigue las enseñanzas del mundo y todo aquel que está aquí las sigue hasta que cambia su forma de pensar. Enseña únicamente para convencerse a sí mismo de que él es lo que no es. He aquí el propósito del mundo. ¿Cómo podrían entonces ser sus enseñanzas diferentes? A esta situación de enseñanza restringida y sin esperanzas, que no enseña sino muerte y desolación, Dios envía a sus maestros. Y conforme estos enseñan sus lecciones de dicha y esperanza, su propio aprendizaje finalmente concluye. Si no fuera por los maestros de Dios, habría muy pocas esperanzas de alcanzar la salvación, pues el mundo del pecado parecería ser eternamente real. Los que se engañan a sí mismos tienen que engañar, ya que no pueden sino enseñar engaño. ¿Y qué otra cosa si no es el infierno? Este es un manual para los maestros de Dios, quienes no son perfectos, pues de lo contrario, no estarían aquí. Su misión, no obstante, es alcanzar la perfección aquí y por lo tanto la enseñan una y otra vez, de muchísimas maneras hasta que la aprenden. Y después ya no se les ve más, si bien sus pensamientos siguen siendo una fuente de fortaleza y de verdad para siempre. ¿Quiénes son? ¿Cómo son escogidos? ¿A qué se dedican? ¿Cómo pueden alcanzar su propia salvación y la salvación del mundo? Este manual intenta contestar estas preguntas. Primer pregunta, ¿quiénes son los maestros de Dios? Un maestro de Dios es todo aquel que decide serlo. Sus atributos consisten únicamente en esto. De alguna manera y en algún lugar eligió deliberadamente no ver sus propios intereses como algo aparte de los intereses de los demás. Una vez que hizo esto, su camino quedó establecido y su dirección asegurada. Una luz penetró en las tinieblas. Tal vez haya sido una sola luz, pero con una basta. El Maestro de Dios hizo un compromiso con Dios aunque todavía no crea en Él. Se convirtió en un portador de salvación, se convirtió en un Maestro de Dios.
Los maestros de Dios proceden de todas partes del mundo y de todas las religiones, aunque algunos no pertenecen a ninguna religión. Los maestros de Dios son los que han respondido. La llamada es universal y está activa en todo momento y en todas partes. Dicha llamada invoca a los maestros a que hablen en favor de ella y a que rediman el mundo. Muchos la oyen, pero muy pocos responden. Sin embargo, es solo cuestión de tiempo. Al final, todo el mundo responderá, pero ese final puede estar muy, muy lejos. Esta es la razón por la que se estableció el plan de los maestros. Su función es ahorrar tiempo. Cada uno comenzó como una sola luz, pero como la llamada se encuentra en el centro, es una luz que no puede restringirse, y cada uno de ellos ahorra miles de años tal como el mundo juzga el tiempo. Mas para la llamada en sí, el tiempo no significa nada. Cada maestro de Dios tiene su propio curso. La estructura de este varía enormemente, así como los medios particulares de enseñanza que emplea. El contenido del curso, no obstante, nunca varía. Su tema central es siempre: el Hijo de Dios es inocente y en su inocencia radica su salvación. Esto se puede enseñar con acciones o con pensamientos, con palabras o sin ellas, en cualquier lenguaje o sin lenguaje, en todo lugar o momento, o de cualquier forma. No importa lo que el maestro haya sido antes de oír la llamada, al responder se ha convertido en un salvador. Ha visto a alguien más como a sí mismo. Ha encontrado, por lo tanto, su propia salvación y la salvación del mundo. Con su renacer, renace el mundo. Este manual está dedicado a una enseñanza especial y dirigido a aquellos maestros que enseñan una forma particular del curso universal. Existen muchas otras formas, todas con el mismo desenlace. Su propósito es simplemente ahorrar tiempo. No obstante, solo el tiempo se arrastra pesadamente y el mundo ya está muy cansado. Está viejo, agotado y sin esperanzas. Mas el desenlace final nunca se ha puesto en duda, pues, ¿qué puede cambiar la voluntad de Dios? Pero el tiempo, con sus ilusiones de cambio y de muerte, agota al mundo y a todas las cosas que habitan en él. Al tiempo, no obstante, le llegará su final. Y propiciar ese final es la función de los maestros de Dios, pues el tiempo está en sus manos. Tal fue su decisión y así se les concedió. ¿Le seguimos o Yo creo que ahí, le paramos ahí? ujú. Pues habla primero del maestro y alumno, ¿no? Que nos dice, ¿no? El mundo te muestra que el maestro es una función especial en la que el maestro es el que sabe y te va a enseñar algo, ¿no? Lo que sea. Sin embargo, como nos comparte aquí, ¿no? O sea, te dice, no, o sea, maestro y alumno exactamente son lo mismo. ¿Por qué? Porque precisamente lo que tú aprendes es, o sea, lo que tú enseñas es lo que estás aprendiendo en automático. Lo que tú le compartes a un hermano es lo que tú estás aprendiendo. Entonces, por eso muchas veces en todo el largo del texto dice, enseña paz, enseña amor, enseña santidad, enseña unidad, porque eso es lo que tú vas a aprender. Eso es lo que tú vas a adquirir en ti. Entonces, precisamente te dice, no separes el maestro del alumno, ¿no? Tú date cuenta que tú al mismo tiempo estás siendo maestro y alumno, ¿no? Entonces, por ende, todo el tiempo estás enseñando y aprendiendo. Entonces, por eso te dice, enseña lo que quieres aprender, enseña con base a lo que quieres aprender, ¿no? Y que te dice, únicamente todo lo que enseñas te lo das a ti, no se lo das a nadie más. Precisamente por eso también esta parte de ser maestro de Dios se confunde, ¿no? Como, este güey viene, no, o sea, sino más bien te está diciendo que eres un maestro porque tú eres el que vas a aprender, tú eres el que vas a entrar en ti, ¿no? O sea, no es que tú vayas a enseñarles a tus hermanos, digo, les enseñas a través de lo que tú estás practicando, les enseñas a través de lo que tú estás aprendiendo, pero en realidad al que enseñas es a ti mismo, ¿no? Y como dice, lo que haces cuando enseñas eso es convocar testigos, que es lo que nos sucede a nosotros, ¿no? O sea, ¿qué sucede cuando nosotros platicamos? Pues ya nosotros, si tenemos algún tipo de conflicto, algún tipo de duda, que sería el conflicto realmente la duda, si tenemos algún tipo de duda, pues al final, pues la platicamos y justamente somos un testigo
en este caso del curso, ¿no? De recuerda que Dios está con nosotros, o sea, depende de la situación, obviamente se sale la plática y precisamente qué hacemos, ¿no? Nosotros incluso siempre dejamos en manos de Dios las pláticas, aunque estemos tomando una cerveza, un alcoholito, lo que sea, o sea, pero siempre en mano de Dios para que precisamente Él guíe las pláticas, Él guíe lo que tenemos que aprender, ¿no? Que es lo que hemos compartido a lo largo del texto, ¿no? O sea, de que no tiene diferencia. No hay diferencia si estás comiendo un caldito de camarón o que te estés echando una cerveza o que simplemente estés platicando. Pero si estás entregando el momento a Dios, tu mente lo primero que empieza a hacer es irse a la causa, ¿no? Que es Dios, primera causa, y regresa a ti para empezar a expandir esa parte porque primero te estás dando cuenta de que ya todo lo quieres entregar en manos de la unidad, ¿no? Eh, y bueno, también te dice, bueno, obviamente, como nos lo explicó en el texto del principio, que nos dice, o sea, tú al espíritu no le puedes enseñar nada porque el espíritu está eternamente en estado de gracia. Pero aquí al final te dicen en el primer, en la primera, ¿no? Que de maestro y alumno, que te dice, pero al ser que consideras real es al que le enseñas, es decir, al personaje que fabricaste dentro del sueño. Por eso dice, no, no quiere decir que le enseñes casi casi al espíritu, pero a lo que tú consideras real es a lo que le enseñas, a ese, ¿Qué tú crees que eres? Ujú. a lo que tú crees que eres, exactamente. Y bueno, ya después se pasa, ya después en el siguiente, en la siguiente pregunta, no sé si quieras tú agregar ahí o quieres agregar si quieres ahí algo para seguir a la... No, bueno, igual, pues precisamente eso, ¿no? Acerca de que enseñar es aprender y pues en efecto lo único que hace el maestro de Dios, no, como dices tú, que no se confunda, no es como que ahora voy a poner mi escuela, ¿no? No, 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 o sea, de hecho se trata de la aceptación de la expiación y crear ese círculo de expiación como bien vimos en el texto, y así es como enseñar es aprender, ¿no? En este caso, ¿no? Como te lo pide y además también te dice que pues sí, en efecto, o sea, que ya lo va a desarrollar el manual mismo, ¿no? Acerca de qué quieres enseñar, si son pensamientos mágicos, o sea, que finalmente es lo que vas a aprender, o quieres enseñar la salvación, que es lo que quieres aprender. Finalmente, enseñar es aprender y convocar testigos para que den fe de lo que tú quieres aprender, al final de cuentas. Ujú. Exactamente. Y es lo que hacemos todo el tiempo en el mundo. Exacto. Y bueno, dice, ¿quiénes son los maestros, no? Dice, los maestros de Dios son todos aquellos que deciden serlo, simplemente. ¿Por qué? Porque quieren decidir, ¿cuál les dice? Porque al final, ¿qué nos dice? ¿Qué es la lección de este curso? ¿Qué es lo que quiere aprender un maestro de Dios? Dice que el Hijo de Dios es inocente y en su inocencia radica su salvación, solamente, ¿no? O sea, porque también nos vemos así, ¿no? Dice, no, un maestro de Dios es otro pedo, ¿no? Como Jesús, Ah, ¿no? ah. Pero Sí, no, sí, o sí, sea, ya realmente son lo que falsos hace el maestro de ídolos, Dios ¿no? nada más es aceptar, ajá, exactamente, los hacemos ídolos, etcétera, ¿no? Pero dice, realmente el maestro de Dios dice, bueno, vio en un hermano algo que en lo que podía sanar, vio en un hermano algo en lo que podía complementarse. En ese momento decidió complementarse junto con él. Y es decir, decidió ver ya la inocencia para poderse unir a él. Decidió ver su salvación a través de su hermano. Entonces dice, eso es realmente un maestro de Dios, cuando aceptas tu expiación y ves en tu hermano lo mismo, ¿no? Exacto, exactamente. Sí, bueno, y también unas cosas que me gustó fue que dice, ¿no? Que no importa lo que haya sido el maestro de Dios antes, etcétera, en el momento que decide serlo, ya, o sea, ya lo logró, ya aceptó la salvación, ya está su camino asegurado. Esa es una parte que a mí me encanta porque para mí es como, alguna vez lo comenté, ¿no? Es como decir que me contrato a Dios, ¿no? O sea, que yo digo, ya no tengo otro patrón más que Dios, ¿no? O sea, ya, ¿por qué? O sea, cuando yo a veces menciono que soy un maestro de Dios, no es porque yo me la sepa ni siquiera del curso, ¿no? Porque de hecho, pues, el curso lo tengo que seguir leyendo para mantenerme cuerdo. O sea, el curso lo que hace es mantener un poco mi cordura, porque al final de cuentas en el mundo es donde aplicas el curso. El texto a mí o la lectura constante me sirve para mantener algo de cordura y no estarme atrapando en los pensamientos mágicos constantemente. Pero llegará un momento donde será innecesario el mismo libro, o sea, ya lo tendrás integrado porque lo habrás aplicado.
y lo habrás aplicado y lo habrás aprendido. Entonces, el verdadero maestro de Dios es todo aquel que decide serlo, o sea, aquel que ya dice, ya, ahora sí, me voy a dejar de estar de espiritualoide y ahora sí mi camino va a estar dirigido específicamente a Dios, entregado a Dios y ya no voy a optar por ilusiones, ¿no? Y como dices tú, ¿no? Compartir la salvación que radica en aceptar la expiación para mí mismo y que el Hijo de Dios es inocente. O sea, no hay más. Y acabas de decir algo, o sea, digo, al final sí es fundamental, porque precisamente leer el libro, pues no te deja nada en el sentido si no lo aplicas, ¿no? O sea, simplemente, al contrario, vas a quedar más confundido, porque sabes alguna respuesta y no la estás aplicando, ¿no? De alguna otra manera. Y yo también, o sea, al final yo también lo leo de alguna otra manera para estarme recordando todo el tiempo, pues que en dónde me encuentro, que es que, o sea, que no soy esto que creo que es que soy, ¿no? Porque es muy fácil caer en, pues en la En la rutina, demencia. el día a día, sí, claro. O sea, te empiezas a creer ya que eres esto otra vez, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con muchos, y incluso, bueno, lo hemos platicado, ¿no? Con Osho, ¿no? Que ya, bueno, yo en mi caso, yo lo veía como en, pues ya que más adelante, y finalmente le ganó la magia del sueño, ¿no? A través de su Rolls Royce, a través de sus ídolos que él creía que a lo mejor había abandonado, ¿no? Tus Y relaciones entonces, especiales, que finalmente, ¿no? también, exactamente. Y precisamente eso es lo que nos da el curso, ¿no? O sea, como, a ver, cálmate, estás haciendo una relación especial, fíjate desde dónde la estás viendo. O sea, ¿por qué? Porque lo que hace es ponernos al descubierto esos pensamientos privados, porque precisamente uno que a lo mejor ya está más metido en esto, ¿qué sucede, no? Pues a veces tú crees que tienes la razón, de alguna forma. Y entonces, ¿qué te dice el curso? A ver, o sea, si tienes la razón, no tendrías que enojarte, ¿no? Para empezar, ¿no? La razón no tiene por qué molestarse, no tiene por qué. Entonces ya, Ni desde ahí defender ya, ilusiones. ni defender ilusiones, exactamente. Entonces ahí te das cuenta que estás cayendo en automático en lo que tú mismo decides ya no hacer. Sin embargo, estás tan inmiscuido en tu ilusión de lo que crees que eres, de lo que te dedicas, de lo que haces, etcétera, que eso precisamente crees que es lo que eres, ¿no? Entonces, justo lo que dices, o sea, al final, para mí también es lo mismo. Leer el curso es recordarme todo el tiempo hacia dónde va mi camino, hacia dónde va mi propósito, hacia dónde va mi mente y hacia dónde he decidido que vaya al final también para mí, ¿no? Ujú, claro. Sí, sí. No, y el manual es esencial. Yo para mí es, órale, ¿quieres echarle ganitas? O sea, ¿realmente quieres aplicarte? Manual es indiscutible, tienes que leerlo. Es un paso a Sí, paso. sí, claro, claro. Pues vamos a darle. ¿Terminaste? Termino yo. No recuerdo. Ni me acuerdo, creo que empiezo yo. Muy bien. Número 2. ¿Quiénes son sus alumnos? A cada uno de los maestros de Dios le han sido asignados ciertos alumnos, los cuales comenzarán a buscarle tan pronto como él haya contestado la llamada. Fueron escogidos para él porque la forma de enseñanza universal que va a compartir es la más apropiada para ellos en vista de su nivel de entendimiento. Sus alumnos le han estado esperando, pues su llegada es segura. Una vez más, es solo cuestión de tiempo. Tan pronto como decida desempeñar su papel, sus alumnos estarán listos para desempeñar el suyo. El tiempo aguarda su decisión, pero no a quienes ha de servir. Cuando esté listo para aprender, se le proveerá de las oportunidades para enseñar. Para entender el plan de enseñanza-aprendizaje de la salvación, es necesario entender el concepto de tiempo que expone el curso. La expiación corrige las ilusiones, no lo que es verdad. Corrige, por lo tanto, lo que nunca existió. Lo que es más, el plan para esa corrección se estableció y se completó simultáneamente, puesto que la voluntad de Dios es eternamente ajena al tiempo. La realidad es también ajena al tiempo, al ser algo propio de Él. En el instante en que la idea de la separación se adentró en la mente del Hijo de Dios, en ese mismo instante Dios dio su respuesta. En el tiempo, esto ocurrió hace mucho. En la realidad, nunca ocurrió. El mundo del tiempo es el mundo de lo ilusorio. Lo que ocurrió hace mucho parece estar ocurriendo ahora. Las decisiones que se tomaron en aquel entonces parece como si aún estuvieran pendientes, como si aún hubiera que tomarlas.
Lo que hace mucho que se aprendió, se entendió y se dejó a un lado, se considera ahora un pensamiento nuevo, una idea reciente, un enfoque diferente. Puesto que tu voluntad es libre, puedes aceptar en cualquier momento, si es que así lo decidas, lo que ya ha ocurrido, y solo entonces te darás cuenta de que siempre había estado ahí. Tal como el curso subraya, no eres libre de escoger el programa de estudios, ni siquiera la forma en que lo vas a aprender. Eres libre, no obstante, de decidir cuándo quieres aprenderlo, y al aceptarlo, ya lo habrás aprendido. El tiempo entonces se remonta a un instante tan antiguo que está más allá de toda memoria, e incluso más allá de la posibilidad de recordarlo. Sin embargo, debido a que es un instante que se revive una y otra vez y de nuevo otra vez, parece como si estuviera ocurriendo ahora. Y así es como el alumno y el maestro parecen reunirse en el presente, encontrándose el uno con el otro como si nunca antes se hubiesen conocido. El alumno llega en el momento oportuno al lugar oportuno. Esto es inevitable, pues tomó la decisión correcta en aquel viejo instante que ahora revive. El maestro hizo asimismo una elección ineludible en ese pasado remoto. Lo que la voluntad de Dios dispone solo da la impresión de que toma tiempo para cumplirse, pues, ¿qué podría demorar el poder de la eternidad? Te hace unas preguntas matadoras. Cuando alumno y maestro se encuentran, da comienzo una situación de enseñanza-aprendizaje, ya que el maestro no es quien realmente imparte la enseñanza. Siempre que dos hermanos se unen con el propósito de aprender, el Maestro de Dios les habla. La relación es santa debido a ese propósito, y Dios ha prometido enviar su Espíritu a toda relación santa. En la situación de enseñanza-aprendizaje, cada uno aprende que dar es lo mismo que recibir. Las demarcaciones que habían establecido entre sus papeles, sus mentes, sus cuerpos, sus necesidades, sus intereses y todas las diferencias que pensaban les separaban, se debilitan, se desvanecen y desaparecen. Aquellos que han de aprender el mismo curso comparten un mismo interés y un mismo objetivo. Y así, el que era el alumno se convierte ahora en un maestro de Dios, pues ha tomado la misma decisión que hizo que su maestro llegara a él. Ha visto los intereses de otro como si fueran los suyos propios. ¿Cuáles son los niveles de enseñanza? Los maestros de Dios no tienen un nivel de enseñanza fijo. Cada situación de enseñanza-aprendizaje entraña en sus inicios una relación diferente. Si bien el objetivo final es siempre el mismo, hacer de la relación una relación santa, en la que ambos puedan ver el Hijo de Dios libre de pecado. No hay nadie de quien un maestro de Dios no pueda aprender, de manera que no hay nadie a quien él no pueda enseñar. Desde un punto de vista práctico, no obstante, es imposible que pueda llegar a conocer a todo el mundo o que todo el mundo lo pueda encontrar a él. Por lo tanto, el plan dispone que cada maestro de Dios establezca contactos muy específicos. En la salvación no hay casualidades. Los que tienen que conocerse, se conocerán, ya que tienen el potencial para desarrollar una relación santa. Están listos el uno para el otro. El nivel más simple de enseñanza aparenta ser bastante superficial. Consiste en lo que parecen ser encuentros fortuitos. El encuentro por casualidad de dos supuestos extraños en un ascensor. El niño que sin mirar por dónde va se tropieza con un adulto por accidente. Dos estudiantes que, de pronto, se encuentran caminando juntos a casa. Estos encuentros no ocurren al azar, cada uno de ellos tiene el potencial de convertirse en una situación de enseñanza-aprendizaje. Quizá los dos supuestos extraños en el ascensor se sonrían el uno al otro. Tal vez el adulto no reprenda al niño por haber tropezado con él. Y tal vez los estudiantes se hagan amigos. Es posible incluso en el nivel de encuentro más fortuito que dos personas pierdan de vista sus intereses separados, aunque solo sea por un instante. Ese instante será suficiente. La salvación.
ha llegado. Es difícil entender que el concepto de niveles de enseñanza del curso universal esté tan desprovisto de significado en la realidad como lo está el concepto del tiempo. La ilusión de uno permite la ilusión del otro. Con el tiempo, el Maestro de Dios parece comenzar a cambiar de parecer acerca del mundo con una sola decisión, y luego, a medida que la enseña, aprende más y más acerca de esa nueva orientación. Hemos hablado ya de la ilusión del tiempo, pero la ilusión de diferentes niveles de enseñanza parece ser algo distinto. Quizá la mejor manera de demostrar que estos niveles no pueden existir es simplemente diciendo que todo nivel en la situación de enseñanza-aprendizaje es parte del plan de Dios para la expiación, y su plan no puede tener niveles por ser un reflejo de su voluntad. La salvación está siempre lista y siempre está ahí. Los maestros de Dios operan en diferentes niveles, pero el resultado es siempre el mismo. Cada situación de enseñanza-aprendizaje es máxima en el sentido de que cada persona involucrada aprende lo máximo que puede de la otra en ese momento. En ese sentido y solo en ese sentido podemos hablar de niveles de enseñanza. Si usamos esta definición de niveles de enseñanza, el segundo nivel es una relación más prolongada en la que por algún tiempo dos personas se embarcan en una situación de enseñanza-aprendizaje bastante intensa y luego parecen separarse. Al igual que en el primer nivel, estos encuentros no son por casualidad, ni lo que aparenta ser el final de la relación es realmente un final. Una vez más, cada uno de ellos aprendió lo máximo posible durante el tiempo que estuvieron juntos. Los que se han conocido, no obstante, volverán algún día a encontrarse, pues el destino de toda relación es hacerse santa. Dios no se equivoca con respecto a su Hijo. El tercer nivel de enseñanza se da en relaciones que una vez formadas son de por vida. En estas situaciones de enseñanza-aprendizaje se provee a cada persona de un compañero de aprendizaje determinado que le ofrece oportunidades ilimitadas de aprender. Por lo general, no hay muchas relaciones de este tipo, ya que su existencia implica que las personas en cuestión han alcanzado simultáneamente un nivel en el que el equilibrio entre aprendizaje y enseñanza es perfecto. Esto no significa que necesariamente se den cuenta de ello. De hecho, en la mayor parte de las ocasiones no lo hacen. Puede que incluso haya bastante hostilidad entre ellos por algún tiempo, o tal vez de por vida. Mas si así lo deciden, tienen ante sí la lección perfecta y la pueden aprender. Y si deciden aprenderla, se convierten en los salvadores de los maestros que flaquean y que incluso parecen fracasar. Es imposible que un maestro de Dios no encuentre la ayuda que necesita. Ah, ¿cuáles eran las preguntas? Ah, sí. ¿Me repiten las Los, preguntas? quiénes son los alumnos y los niveles de enseñanza? Ya. Es que no estoy anotando nada nunca. Pero bueno, este, pues como dice, ¿no? El curso, ¿no? Dice, en el instante en que el maestro de Dios ha aceptado la llamada o ha aceptado ser un maestro de Dios, dice, en ese mismo instante, todos los alumnos que estaban destinados para este maestro de Dios empezarán a llegar, empezarán a aparecer. Dice, pues siempre estuvieron ahí, solamente estaban esperando, ahora sí que tú contestaras el llamado, ¿no? Y esto es clave porque digo, eso se los comunico a todos, pero cuando yo digo, si alguien simplemente acepta de manera como consciente, decir, oh, este manual o este libro es un llamado para yo entregar mi vida y aceptar la expiación para mí mismo, entonces ahora te das cuenta que todas las personas que han estado a tu alrededor, que todas las personas, no importa el nivel de encuentros, todas estaban ahí, siempre han estado ahí, y no solamente eso, también te dice que hay que entender el concepto del tiempo que el curso expone para poder entender la relación que existe entre enseñanza-aprendizaje que pareciera que corriera en un tiempo lineal, pero prácticamente te explica en dos párrafos o tres párrafos el capítulo 26 de Pequeño Obstáculo del texto y el capítulo 28, ¿no? Donde todo ya pasó. Pero te dice, ¿no? En el mismo instante en que la separación se adentró en la mente del Hijo de Dios, en ese mismo instante Dios dio su respuesta, ¿no? Dice, en el tiempo eso ocurrió hace mucho.
en la realidad jamás ocurrió, en la eternidad jamás ocurrió. Dice, pues, ¿qué puede poder demorar el poder de la eternidad? La voluntad de Dios ya se hizo. Entonces, en nuestra percepción del tiempo, pues obviamente te dice, todo aquello que crees que vas a aprender ya se aprendió, ya se dejó de lado. O sea, en pocas palabras, la paradoja del tiempo que nos explica aquí es que el pasado ya pasó. Es un tiempo inexistente, existe en tu memoria. Pero el futuro que pareciera que va a pasar también ya pasó. ¿Por qué? Porque ya se consumó, porque esto ya acabó, ya finiquitó. Entonces dice, sin embargo, como es un instante que se repite una y otra vez y luego otra vez, pareciera como si fuera continuo. Dice, por tanto, dice, el maestro y el alumno parecieran como si se volvieran a encontrar, parecieran como si fueran nuevos. Ah, mucho gusto, ¿no? Gusto en conocerte, no, ya nos conocemos. Sin embargo, yo creo que, digo, aquí a ver, a reserva de lo que tú pienses, yo creo que te vas a seguir encontrando con ese maestro-alumno constantemente en esta idea del tiempo lineal porque todavía no has aceptado la expiación con este hermano, ¿no? O sea, todavía no ha quedado claro que compartiste la palabra, ¿no? Entonces, entonces por eso se dice, y se te va a presentar en diferentes, que parecieran niveles de enseñanza, obviamente desde nuestro concepto de niveles. Lo te dice, en el nivel fortuito, ¿no? Te tropiezas con un niño, te ves en alguien en un ascensor, alguien que ves en una fila en las tortillas, o sea, son eventos fortuitos, dice, y que no tienen ninguna diferencia en aquellos otros encuentros que duran un poquito más y luego los dejas de ver, o aquellas incluso relación con maestro-alumno con las que los tienes de por vida. Dice, para ti que tienes el tiempo, que consideras la ilusión del tiempo, pues parecieran más cortos o más largos, dice, pero para Dios, que no tiene niveles, o para el Espíritu Santo no tiene niveles, no importa. Si sea un evento fortuito, un evento de toda tu vida, dice, ese es un instante, ese es un encuentro santo, ¿no? Por eso dice, no, para la salvación no hay casualidades, los que tienen que conocerse se conocerán, porque todos tienen el potencial de hacer una relación santa, ¿sí? Entonces, y esta es la parte padre, ¿no? De todo esto, ¿no? Que simplemente aceptemos nuestra función, aceptemos nuestro papel, aceptar ser un maestro de Dios y Espíritu Santo, tú guíame porque yo no sé nada. Y entonces tú sabrás que todos los hermanos que llegan son tus alumnos, pero el maestro de Dios, que yo lo llamo así, el que realmente se acepta como maestro de Dios, sabe que todos tus alumnos son tus maestros. Cada hermano es el verdadero, es el maestro perfecto del perdón, de lo que yo me tengo que perdonar. Entonces, ya desde ahí aprendes a ser un maestro cuando aprendes a ser alumno de todos, ¿no? Aceptar la expiación y ver a tu hermano inocente. Claro. Y también obviamente justo lo que platicamos hace rato, ¿no? Es esta parte de, pues también de aceptar que precisamente tú creaste esta o fabricaste esta ilusión y precisamente eres tú el que la tiene que deshacer, ¿no? Y bueno, aquí nos está explicando, bueno, para mí te explica de una manera magistral el samsara. O Ah, sea, el sí. samsara de lo que hablan el budismo, de la repetición y del círculo infinito, digo que le llaman el samsara, el círculo infinito ahí que en donde nos encontramos en la ilusión, ¿no? Y aquí te lo explica perfectamente. Dice, ¿por qué? Por eso te encuentras otra vez con tus hermanos, porque tienes otra vez la misma intención de volverlos a ver pecaminosos, a verlos culpables. Y si es de la manera que estás, repite y repite y repite la ilusión. Dice, una vez que tomas la decisión de ver a tu hermano inocente, libre de culpa, en ese momento va a cambiar totalmente todo. ¿Por qué? Pues bien lo dijiste, ¿no? En los tres niveles que dice, dice, en realidad, para un maestro de Dios, pues no hay niveles porque todo viene con Dios y Dios no tiene niveles. Pero sin embargo, dice, vamos a explicárselo al personaje que crees que existe, ¿no? Dice, vamos a explicárselo. Dice, bueno, hay tres niveles que tú consideras en el mundo, ¿no? El por casualidad, el segundo nivel que es, no sé, los amigos de la prepa, ¿no? Que encontraste un rato, estuviste un rato con ellos, terminó la prepa y ahí se dejaron y cada quien por su lado. Y si el tercer nivel, a lo mejor un hijo, ya alguien con el que vayas a vivir, un marido, una mujer o un esposo, ¿no? O sea, dice, todos esos niveles, ¿no? O sea, tú los pusiste niveles y de hecho es lo que vamos haciendo, ¿no? O sea, por ejemplo, si encuentro a alguien por casualidad, digo, ah, pues X, ¿no? O sea, ya lo vi ahí, como dice, ahí en las tortillas y es más,
ni lo topo, ¿no? O sea, ni lo fumo en mi mente. Es Entonces, indiferente. es indiferente, exactamente. Dice el segundo nivel, bueno, dice, pues ahí ya le metiste un poco más de especialismo porque lo conociste y todo, pero al final siempre seguiste juzgando, ¿no? Y el tercer nivel, pues es ya con el que vives y dice, podrías, porque te lo dice, podrías tener ahí la lección perfecta, podrías ahí aprender Dice, sin embargo, dice, hay gente que ni se da cuenta y se pasa toda la vida ahí. Dice, incluso odiándose, ¿no? Pero pues ahí pudieran haber aprendido la lección perfecta del perdón, ¿no? Pero aquí ya nos invita precisamente a todos y cada uno de los niveles que nosotros consideramos de conocer personas o de conocer, en este caso, hermanos, que todos son iguales, ¿no? O sea, que no es mayor hermano con el que vivo a mayor hermano con el que voy y veo en las tortillas, ¿no? Entonces te empieza a decir, o sea, te empieza a decir que unifiques tu mente y que empieces a dejar de ver separado a tus hermanos, ¿no? Y darles niveles en que este hermano es más importante porque es mi hijo, ¿no? O este hermano es más importante porque me echó la mano en algún momento. Incluso eso lo habla en el texto, ¿no? O sea, te dice, si te llega un hermano y te da algo, no lo veas como si fue él, ve que fue el Espíritu Santo a través de él, porque si no, le vas a dar un especialismo y luego vas a creer que él es él es tu salvador, ¿no? O sea, que un Claro. cuerpo es tu salvador. Entonces, precisamente, pues aquí ya nos invita a unificar toda esa parte en nuestra mente acerca de los niveles de enseñanza, que puedes aplicar el mismo nivel de enseñanza tanto en esos eventos por casualidad que con las personas que ya vives por un tiempo indeterminado, ¿no? Y también, ¿no? Que dice, cuando quieras aprender este curso, lo vas a aprender. Dice, ya está hecho. Simplemente es que lo aceptes, ¿no? Nada más, porque dice, ni siquiera te pide nada, lo único que te pide es que lo aceptes, ¿no? Sí, de hecho te dice que tú no puedes determinar la forma en cómo lo vas a aprender ni nada. Simplemente en el momento que decidas aprenderlo, ya lo habrás aprendido, porque como todo ya pasó, entonces eso todo es todo, hermanos, todo es una decisión. O sea, el asunto está en que nuestra decisión, o sea, aquí viene una trampa, ¿no? Del ego, ¿no? Es que yo ya decidí curarme, sí, pero todavía tu decisión o tu deseo, o sea, la decisión es tu deseo, ¿no? No hay más. O sea, tu deseo de estar enfermo es mayor que la de tu deseo de estar curado, ¿no? O sea, punto. Entonces, esa es tu decisión. Y por eso te dice, ¿no? Como todo ya pasó, ya. O sea, por eso luego el texto te dice, ¿no? También dice, ¿no será que todo ya se haya resuelto, pero tú te hayas excluido de la solución? Pues sí, es que ya todo acabó, todo ya terminó en un final feliz. O sea, todo ya se consumó y todo fue gracias a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Nosotros somos los que nos excluimos porque pues ni pichamos, ni cachamos, ni dejamos batear, ¿no? Ahí estamos queriendo interferir en cómo creemos que tiene que ser la salvación y pues no. Así es. O sea, y lo que se hace, bueno, hace rato era esta parte, se me olvidó la palabra, esa humildad de, por ejemplo, nosotros que a lo mejor hemos estado en el camino de investigar, de querer aprender de varios libros, de varias fuentes, de todo lo que sea, pues al final esta parte como de humildad de decir, no, o sea, el que va a venir es mi maestro, o sea, la persona incluso que viene a sesión conmigo es mi maestro, o sea, yo no puedo verme más que él, porque si no en automático pierdo el regalo que él me viene a ofrecer, pierdo el milagro que él me viene a compartir. ¿Por qué? Por creer que yo sé más que él, que yo le voy a poder enseñar incluso algo, ¿no? Ujú. Sí, claro. De hecho, pues un maestro de Dios es un siervo de Dios, es un servidor de Dios a través de tus hermanos. No es que yo tenga una función especial jerárquicamente por encima de todos mis alumnos, por no llamarlos súbditos. No, pues no, o sea, finalmente pues estás hablando acerca de todo lo contrario, ¿no? Un maestro de Dios es el que se vuelve humilde, ¿no? En su totalidad, Manso, ya manso completamente. Y ahorita vamos a ver las características de los maestros de Dios. así es. Pues vamos. ¿Cerraste tú? Sí, vas tú. Ok. ¿Cuáles son las características de los maestros de Dios? Las características superficiales de los maestros de Dios no son en modo alguno similares. Si se les mira con los ojos del cuerpo,
Se observa que no hay parecido entre ellos, que vienen de ambientes totalmente distintos, que sus experiencias acerca del mundo varían enormemente y que sus personalidades externas son muy diversas. Durante las primeras etapas en el desempeño de su función como maestro de Dios, aún no han adquirido las profundas características que los establecerán como lo que son. Dios concede dones especiales a sus maestros porque tienen un papel especial que desempeñar en su plan para la expiación. El que sean especiales es, por supuesto, una condición estrictamente temporal, establecida en el tiempo a fin de que los conduzca más allá de él. Estos dones especiales, nacidos de la relación santa hacia la que se encamina la situación de aprendizaje-enseñanza, se convierten en algo característico de todos los maestros de Dios que han progresado en su aprendizaje. En este sentido, todos son iguales. Dale, cierra ese pequeño. Todas las diferencias que pueden existir entre los hijos de Dios son temporales. No obstante, puede afirmarse que en el tiempo los maestros de Dios más avanzados poseen las siguientes características. Uno, confianza. He aquí la base sobre la que descansa su capacidad para llevar a cabo su función. La percepción es el resultado de lo que se ha aprendido. De hecho, la percepción es lo que se ha aprendido, ya que causa y efecto nunca se encuentran separados. Los maestros de Dios tienen confianza en el mundo porque han aprendido que no está regido por las leyes que el mundo inventó. Está regido por un poder que se encuentra en ellos, pero que no es de ellos. Este poder es el que mantiene todas las cosas a salvo. Mediante este poder, los maestros de Dios contemplan un mundo perdonado. ¿Cierro ese? Dice, una vez que hemos experimentado ese poder, es imposible volver a confiar en nuestra insignificante fuerza propia. ¿Quién trataría de volar con las minúsculas alas de un gorrión cuando se le ha dado el formidable poder de un águila? ¿Y quién pondría su fe en las miserables ofrendas del ego cuando los dones de Dios se encuentran desplegados ante él? ¿Qué induce a los maestros de Dios a efectuar ese cambio? El desarrollo de la confianza. En primer lugar, tienen que pasar por lo que podría calificarse como un periodo de deshacimiento. Ello no tiene por qué ser doloroso, aunque normalmente lo es. Durante ese periodo parece como si nos estuvieran quitando cosas y raramente se comprende en un principio que estamos simplemente reconociendo su falta de valor. ¿De qué otro modo se iba a poder percibir lo que no tiene valor, a no ser que el perceptor esté en una posición desde la que no pueda sino ver las cosas de otra manera? Aún no ha llegado al punto en el que puede efectuar el cambio interno totalmente. Por eso, a veces el plan requiere que se efectúen cambios en lo que parecen ser las circunstancias externas. Estos cambios son siempre beneficiosos. Una vez que el maestro de Dios ha aprendido esto, pasa a la segunda fase. Ahora el maestro de Dios tiene que pasar por un periodo de selección. Este periodo es siempre bastante difícil, pues al haber aprendido que los cambios que se producen en su vida son siempre beneficiosos, tiene entonces que tomar todas sus decisiones sobre la base de si contribuyen a que el beneficio sea mayor o si lo disminuyen. Descubrirá que muchas cosas, si no la gran mayoría de las que antes valoraba, no hacen sino obstruir su capacidad para transferir lo que ha aprendido a las nuevas situaciones que se le presentan. Puesto que ha valorado lo que en verdad no tiene ningún valor, no generalizará la elección por temor a lo que cree que pueda perder o deba sacrificar. Se necesita haber aprendido mucho para poder llegar a entender que todas las cosas, acontecimientos, encuentros y circunstancias son provechosos. Solo en la medida en que son provechosos deberá concedérseles algún grado de realidad en este mundo de ilusiones. La palabra valor no puede aplicarse a nada más. La tercera fase por la que el maestro de Dios tiene que pasar podría llamarse un periodo de renuncia. Si se interpreta esto como una renuncia a lo que es deseable, se generará un enorme conflicto. Son pocos los maestros de Dios que se escapan completamente de esta zozobra. No tiene ningún sentido, no obstante, separar lo que tiene valor de lo que no lo tiene, a menos que se dé el paso que sigue naturalmente.
Por lo tanto, el periodo de transición tiende a ser un periodo en el que el maestro de Dios se siente llamado a sacrificar sus propios intereses en aras de la verdad. Todavía no se ha dado cuenta de cuán absolutamente imposible sería tal exigencia. Esto solo lo puede aprender a medida que de hecho renuncia a lo que tiene valor. Mediante esa renuncia, perdón, a lo que no tiene valor. Nuevamente, esto solo lo puede aprender a medida que de hecho renuncia a lo que no tiene valor. Mediante esa renuncia aprende que donde esperaba aflicción encuentra en su lugar una feliz despreocupación. Donde pensaba que se le pedía algo, se encuentra agraciado con un regalo. Ahora llega un periodo de asentamiento. Es este un periodo de reposo en el que el Maestro de Dios descansa razonablemente en paz por un tiempo. Ahora consolida su aprendizaje. Ahora comienza a ver el valor de transferir lo que ha aprendido. El potencial de su aprendizaje es literalmente asombroso, y el Maestro de Dios ha llegado a un punto en su progreso desde el que puede ver que en dicho aprendizaje radica su escape. Renuncia a lo que no quieres y conserva lo que sí quieres. Qué simple es lo obvio y qué fácil. El Maestro de Dios necesita este periodo de respiro. Todavía no ha llegado tan lejos como cree, mas cuando esté listo para seguir adelante, marcharán a su lado compañeros poderosos. Ahora descansa por un rato y los convoca antes de proseguir. A partir de ahí ya no seguirá adelante solo. La siguiente fase es ciertamente un periodo de inestabilidad. El maestro de Dios debe entender ahora que en realidad no sabía distinguir entre lo que tiene valor y lo que no lo tiene. Lo único que realmente ha aprendido hasta ahora es que no desea lo que no tiene valor, pero sí lo que lo tiene. Su propio proceso de selección, no obstante, no le sirvió para enseñarle la diferencia. La idea de sacrificio tan fundamental en su sistema de pensamiento imposibilitó el que pudiera discernir. Pensó que había aprendido a estar dispuesto, pero ahora se da cuenta de que no sabe qué decir, para qué sirve estar dispuesto. Ahora tiene que alcanzar un estado que pueda permanecer fuera de su alcance por mucho, mucho tiempo. Tiene que aprender a dejar a un lado todo juicio y a preguntarse en toda circunstancia qué es lo que realmente quiere. De no ser porque cada uno de los pasos en esta dirección está tan fuertemente reforzado, cuán difícil sería darlos. Finalmente llega un periodo de logros. Ahora es cuando se consolida su aprendizaje. Lo que antes se consideraban simples sombras, ahora son ganancias sustanciales, con las que puede contar en cualquier emergencia, así como también en los periodos de calma. En efecto, el resultado de esas ganancias no es otro que la tranquilidad, el fruto de un aprendizaje honesto, de un pensamiento congruente y de una transferencia plena. Esta es la fase de la verdadera paz, pues aquí se refleja plenamente el estado celestial. A partir de ahí, el camino al cielo está libre y despejado. No presenta ninguna dificultad. En realidad, ya está aquí. ¿Quién iba a querer ir a ninguna otra parte si ya goza de absoluta paz? ¿Y quién querría cambiar su tranquilidad por algo más deseable? ¿Qué podría ser más deseable? Nada. Pues empieza con cuáles son las características de los maestros de Dios. Bueno, dice en la forma del cuerpo, ninguno, dice todo es diferente, ¿no? Dice cada quien pues es diferente, viene de otras religiones, viene de cualquier lugar, o sea, puede ser diferente, es diferente obviamente por la idea de la proyección. Dice, pero internamente ya hay un objetivo, ya el maestro de Dios tiene solo un objetivo, ¿no? Aceptar la expiación para sí mismo. Entonces, por ende, pues ya ahí empiezas a unificar la mente con tu hermano. O sea, para que no digan que el maestro de Dios tiene que ser alguien mamadillo, alguien acá con greña larga, para que no los hagamos, no nos digamos cómo tiene que ser, ¿no? Sí, no le pongamos un adjetivo visual incluso, ¿no? Visual, exactamente. A eso me refiero, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con el físico, su labor. Porque muchas veces, no, incluso ahorita, bueno, me cayó ese 20, ¿no? O sea, muchas veces y incluso uno, ¿no? O sea, estando tú crees que tiene que formarse de cierta manera tu cuerpo porque ya estás como en el lado espiritual.
¿no? Dicen, si alguien está flaco, gordo, dependiendo, ya le metes un concepto de que si es más espiritual o menos espiritual por el concepto de su cuerpo. A eso me refiero. Claro, ¿no? Y además luego haces un personaje del maestro de Dios, también lo conviertes en un nuevo personaje, lejos de quitarte los personajes que te adjudicaste por tantos tiempos, ¿no? Claro. Y entonces precisamente eso es lo que te invita, que te quites todo eso que tú crees que cómo puede ser un maestro Dios. Y lo platicamos hace rato, ¿no? O sea, porque al final cuando tú te comes, cualquiera que venga va a ser un maestro. O sea, no importa el cuerpo, la forma, no importa nada de eso. Va a ser un maestro que viene a mostrarte el aprendizaje, ¿no? La enseñanza. Después, bueno, ya nos habla del primer punto, que es la confianza. Y en la confianza, pues obviamente viene cómo te lo va marcando, ¿no? O sea, cuando tú quieres, pues, a ver, ya, me entrego a Dios, entrego al Espíritu Santo, tú muéstrame qué onda, tú muéstrame cómo sanar, tú muéstrame todo esto, ¿no? Entonces dice, bueno, órale, va, vamos a empezar vamos a empezar tu viaje, ¿no? Entonces, ¿qué te dice, no? O sea, empieza con un periodo de deshacimiento, ¿no? Que precisamente dice, con tu idea tan fundamental arraigada en la escasez y en la pérdida, pues obviamente sientes que te están quitando las cosas, que las estás perdiendo, dice, cuando en realidad lo único que te quieren mostrar es su falta de valor. O sea, que realmente no importa si las tienes o no las tienes, no te va a pasar absolutamente nada, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con lo que tú eres, tus cosas o lo que tú crees que tienes, no tiene nada que ver con lo que tú eres, ¿no? Y luego dice, viene un periodo de selección, ¿no? O sea, de cuando te dice, bueno, todavía decide, ya después de que te quitaron, dice, tú decide qué quieres conservar y qué no, ¿no? Y dice, bueno, ahí ya se adelanta, ¿no? Porque bueno, ya después se adelanta porque dice, bueno, sé que en selección nada más seleccionaste lo que tú querías como quitar y lo que no querías quitar, ¿no? Que simplemente nada más era lo que tú, o sea, sigues decidiendo por tu cuenta para pronto, ¿no? Y luego viene un periodo de renuncia que dice el periodo de renuncia es cuando ciertamente pues ya tú decides también que renuncias. Ya después de la selección que te diste cuenta que te faltó seleccionar cosas, dice, bueno, le llama renuncia porque dice, como ya habías seleccionado, entonces son cosas que sí te duelen. Son cosas que sientes que sí te van a doler perder. Entonces dice, ahora la renuncia es pues ya decir, bueno, dice, en aras de la verdad, pues ya voy a renunciar a esto, ¿no? Sin embargo, dice, no lo veas como un sufrimiento, ¿no? O sea, al contrario, tienes que ver que todos esos momentos son provechosos, que todos esos momentos son algo que te va a liberar, no lo veas como algo doloroso, dice, pero bueno, a veces, así a veces lo ven, ¿no? Y dice, bueno, ya después del de renuncia, de que ya estás todo confundido, por no decir otra palabra, estoy confundido. Dice, viene otro periodo de asentamiento, que dices, bueno, ya estoy más tranqui, ya me deshice de algunas cosas todavía, dice, porque realmente el deshacimiento es todo, ¿no? Pero bueno, todavía te va dando tus pasos. Hasta te dice, si no me fuera, sería muy difícil con todos esos pasos, ¿no? Y ya dice, después ya viene otra vez un periodo de inestabilidad, ¿no? O sea, de que ya no sabes ni qué onda, ¿no? Porque al final piensas de alguna otra manera otra vez, porque tienes tu sistema de pensamiento de pérdida, de sacrificio, tan fundamentalmente arraigado, que dice, creíste que te quitaron las cosas, ¿no? Pero no, dice, cuando lo aceptas totalmente, ya esa parte, ya después de la inestabilidad, dice, ya viene el periodo de logros, ¿no? Donde ya te diste cuenta que absolutamente nada de lo que tenías en el mundo te iba a servir para tu camino, ¿no? O sea, todas tus cosas, todos tus ídolos. Todos tus ídolos. Sí, pues qué otra cosa. Sí, pues de hecho ya el periodo de logros, pues ya prácticamente es el periodo donde ya lograste, por así decirlo, ya nada más ir a la verdad, ya renunciaste a muchas cosas, ¿no? Y es que, bueno, lo dijiste también, ya, pues ya lo prácticamente todo, carnal, que donde mencionas que, pues, en efecto, o sea, pues hemos creído que incluso hasta para que no caigas en la trampa de que el maestro de Dios tiene que tener un personaje o tiene que tener un adjetivo visual, entonces te dice, bueno, es que los maestros de Dios no importan de qué religión sean, no sean religiones, cómo sean, o sea, realmente eso no importa porque, pues eso es lo que se escucha, este o lo que se cree, ¿no?
Dice, y las características no, no tienen que, o sea, visuales, dice, pues van a variar, dice, pero no importa la forma, el cuerpo, el sexo, incluso yo me imagino, hasta quiero pensar el idioma, la cultura, la época, dice, todos van a llegar a un punto donde van a tener la misma similitud de características. Y entonces ya por eso, ya, o sea, en la medida, no importa, repito, o sea, me imagino que, por ejemplo, esta parte de del periodo de la confianza, pues seguramente es algo que también Jesús pasó. El periodo de la confianza también seguramente es algo que Buda pasó o muchos maestros, ¿no? Que han pasado. Pero pero ¿qué sucede? Cuando tú ya te metes a aceptar, pues ahora sí que tu camino con Dios, empieza estos periodos se llaman, ¿no? Estas características o empiezas a desarrollar estos atributos, empezando por la primera, que es la confianza. Y pues bueno, ya dijiste todos los periodos para desarrollar la confianza, que es pues el deshacimiento, selección, renuncia, es asentamiento, luego inestabilidad y luego logros, ¿no? Pues ya prácticamente es todo el proceso que hace que tú tengas una confianza ya mucho más establecida, pero es necesario, obviamente, que te vayan quitando tus ídolos, porque muchos de estos ídolos o muchas de las cosas que tú valorabas, pues era precisamente lo que tú defendías y era lo que te provocaba el daño, el miedo, y obviamente el miedo es todo lo contrario a la confianza. O sea, si yo no confío en mi hermano, pues es porque tengo desconfianzas, y la desconfianza es miedo. ¿Y el miedo qué es? A perder mis ídolos, algo que creo que tiene valor para mí. Entonces, cuando te van quitando pues todo eso que tú le dabas tanto valor y te das cuenta que a la mera hora no tenía ninguna importancia, pues tú dices, ok, no hay nada que perder y entonces sueltas todas las ilusiones, como alguna vez lo comenté, ¿no? O sea, realmente el cielo se llega pobre, pero pobre de ilusiones. Entonces, obviamente, pues para agarrar el camino, ¿no? Como maestro de Dios, tienes que irte pobre de ilusiones y para eso, pues hasta eso el curso es bondadoso, el Espíritu Santo, porque te las va quitando de manera tan gradual, ¿sí? Por ejemplo, una persona que diga, no, pues es que me encuentro en una enfermedad, ¿no? Física. Espíritu Santo, no sé qué hacer, la fregada, pero decido ser un maestro de Dios. ¡Pum! Y de repente, ¡paz! Se deshace tu pareja, se deshace tu trabajo. ¿Y por qué? Si yo lo que elegí, ¿no? O sea, aparte de enfermo, me dejó mi pareja y aparte me corrieron del trabajo. Ah, pero no sabes, precisamente estás enfermo por estar en una relación que no amas o porque estás trabajando en un lugar que pues simplemente era una distracción y que estabas nada más por ídolos. Es que tú no sabes cómo va a ocurrir. Pero como dices, siempre todos estos cambios son benévolos. Tienes que confiar, por eso es la confianza. Prácticamente, ¿no? Sí, exactamente, que te des cuenta que todos esos movimientos son provechosos, ¿no? Y pues Ajá, hablando exacto. de este tema, viendo al que vimos la peli de este cuate, el ¿qué? El que se deshizo de todas sus cosas, Ah, San Francisco de a San Asís. Francisco de Asís. O sea, precisamente él hizo eso, ¿no? O sea, pero él lo hizo de tajo. Y es que, bueno, fíjate que qué interesante que mencionas esto, porque yo creo que va a depender, y de hecho lo vamos a ver si se requieren ciertas características de los maestros de Dios, ¿no? O algo así es la pregunta. Y tú dices, donde se requieren cambios es en las mentes. Y en Dice, las pero son mentes. muy pocos, dice, que se les ha dicho que de tajo rompan con todo. Y yo me imagino que, por ejemplo, si yo los invito digo, los que no conocen Su a historia. Francisco de Asís, su historia, que la investiguen tantito, y yo creo que él fue un maestro de Dios o es un maestro de Dios que tuvo forzosamente así de tajo romper todo, porque de lo contrario, ahí sí era una trampota. Imagínate estar en cuna de oro, mucha lana, mucho todo. Y entonces que dijo, o es esto, o sea, no puedo ir a medias, ¿no? O me voy del otro extremo, ¿no? Porque si no lo hago de esa manera, no va a funcionar. O sea, yo creo que la voz, ya ves que incluso también la hablaban, Sí, ¿no? Y sí, todo. Y lo mismo que ocurre con Buda, ¿no? También Buda claro. dijo de trajo, o sea, yo creo que estas personas que en teoría lo tienen todo en ilusiones, de repente tienen que romperlo así, porque dicen,
Si no, no puede ser de otra manera, porque la comodidad te gana, el lujo te gana, el placer te gana, las tentaciones del ego te ganan. Entonces, literal, cuando tú se lo dejas al Espíritu Santo, tú dices, bueno, pues tú quítamelo gradualmente, pues bueno, yo creo que ellos actuaron como la metáfora del perro, ¿no? Que le cortan la cola. ¿Tú cómo prefieres? O sea, si digo, se oye feo, ¿no? Pero si tú fueras un perro y te tuvieran que cortar la cola, ¿cómo te gustaría que te la cortaran, no? ¿De pedacito en pedacito o de tajo desde el rabo, no? Entonces yo creo claro. que ellos dijeron, de tajo, pero ya. O sea, y uno todavía así como que, ay, primero rasura los pelitos, ¿no? Ya vas cortando, ¿no? Y es que así somos, ¿no? O sea, bueno, yo creo que el Sí, mismo Espíritu Santo dicen, este cuate no va a aguantar el chingadazo de un solo corte. y eso es precisamente, digo, a eso se refiere con el tiempo que tarda uno, ¿no? O sea, porque es en tomar la decisión. O sea, realmente el tiempo que tardas estar aquí es tomar tu decisión. Y tomar la decisión es lo que dice Jesús. La diferencia entre tú y yo es que yo solamente tengo a Dios. Nada más. No tiene otra cosa, pues ya no hay otra cosa. Lo es todo. Dios lo es todo. Y Claro. tú todavía tienes tus ilusiones, ¿no? Tus ídolos. Oh, hermano. O sea, qué fuerte. Ahora que lo leemos así el curso, el manual, güey. O sea, es que es más ligero en la lectura, pero es Pero más más objetivo. contundente, sí, pues es más Muy contundente. contundente, En lo que muy vas a, lo puntual. O que sea, tienes, sí, hacia dónde vas. sí. Aquí ya sí no te puedes hacer güey. O sea, lees el texto, haces las lecciones, todo el rollo, y vas con el manual, ya no te puedes hacer un lado. O sea, si no escuchas el llamado, es porque de verdad, si no quieres, o sea, literal. Así es. Sí, carnal. Pues yo creo que ahí le paramos, nos Sí, sí, sí. quedamos entonces pues ya vamos por la segunda característica de los maestros de Dios. Y pues bueno, va a estar muy interesante también este. Muy bien. Pues muchas gracias a todos. Bendiciones. Ahí andamos. Déjenos sus comentarios, sus likes y compartan. ¡Ay! Muchas gracias, canal. Muchas gracias. Gracias a Bendiciones. Dios. Gracias. Gracias a Gracias. todos.